En tots vosaltres, Dulzaro! Yo nunca llegaré a Córdoba. Ahí mi caballero soy. La tarara sí, la tarara no. La tarara sí, la Luzaro és un artista vallisoletà que ha revolucionat una mica la música tradicional castellano-lleonesa. El seu estil únic combina música tradicional, balls tradicionals també, però ho fa amb sons així més experimentals, més electrònics, que ara ens explicarà. Precisament aprofitant que està a Ulldecona per al cicle Secrets, doncs tenim l'oportunitat de parlar amb ell. Antes que nada, muchas gracias. A vosotros y vosotras. Estoy muy ilusionado de estar aquí en Ulldecona y con muchas ganas de tocar esta noche. Primera vez en Cataluña, incluso ya no en provincia de Tarragona, sino en Cataluña. Primera vez en Cataluña y con mucha ilusión de tocar. Antes que nada, para conocerte un poco, conocer tu música, ¿cómo empezó a andar, ya no el tema del proyecto que traes ahora, sino tú como artista musical o dentro del mundo de la música? Bueno, yo desde pequeñito siempre me ha apasionado la música, el teatro, el baile, era algo que para mí iban unidos, ¿no? Me acuerdo de escuchar las primeras canciones de pequeñito con cualquier disco, ¿no?, que tenían mis padres en casa, de ponerme a bailar, de ponerme a cantar. Entonces siempre sabía que había algo con la música con lo que me sentía muy relacionado, ¿no? Es verdad que hasta los 8 o 9 años, me acuerdo que un profesor de música que tenía, bueno, yo empecé clases de piano con 8 años y uno de mis profesores de música me regaló un CD que tenía como unas instrumentales y teníamos una clase de composición, ¿no? Entonces yo ahí descubrí que tenía una facilidad para hacer melodías y hacer canciones que yo creía que tenía todo el mundo. O sea, que sí, claro, yo veía... Lo veías tan natural que decía, eso todo el mundo lo hace. Eso es, hacía canciones de una manera como muy rápida y muy natural, buscando una letra o inventándome una letra, y creía que era algo pues como pintar o como... Como andar, Eso, respirar. Algo que salía, ¿no? Y luego ya me di cuenta que no, que hacer canciones es algo que algunas personas lo hacen y es una manera de expresión, y yo tenía muy claro que a mí es lo que me gusta, ¿no? Crear música. Entonces lo fui descubriendo, ¿no? El camino. ¿Y cómo es ese camino precisamente hasta llegar a lo que nos vas a presentar hoy, al Dulzaro que tengo aquí delante? Pues es un camino de mucha ilusión, de mucho trabajo, de muchos años empapándome, ¿no?, de diferentes estilos. A mí es verdad que lo que hago yo tiene que ver mucho con la música tradicional, con el folclore de mi tierra, de Castilla y León, pero también es verdad que al venir del teatro y en general lo bueno que tiene la música es que hay muchos estilos y de todos te puedes empapar un poco, ¿no? Entonces yo creo que eso se va a ver en el espectáculo que hago en Jota de la Luna, que tiene mucho de jota, se tiene que fandangos, corridos, tiene mucho que ver con mi folclore, pero a la vez me encanta el teatro, se va a poder ver ahí la esencia también. Federico García Lorca para mí es una clave, ¿no?, de lo que hago, y es igual cuando era chiquitito, había algo en él que me apasionaba, entonces lo intento meter también en mi música, ¿no? Y hay mucho de baile, que yo me expreso mucho con el movimiento y me encanta bailar también. Precisamente hablas de muchas fuentes de inspiración, la parte tradicional, la parte más moderna. Lorca, supongo que son, no sé si es difícil a veces también coger todas esas influencias, ¿no?, y abocarlas en una canción o en un concierto. O dentro de esto, ¿cómo es tu proyecto o tu proceso creativo? Pues la verdad es que me dejo un poco llevar. O sea, en el proceso creativo me gusta jugar. Para mí la música es eso, es jugar y es probar cosas diferentes y ver qué funciona, ver qué no. Por ejemplo, la música tradicional, hoy traigo aquí, tiene unas cucharas, ¿no? En el folclore de Castilla y León, las personas en general no tenían mucho dinero y se hacía música con lo que se podía. Unas cucharas. He traído un mortero también, que se pueden cantar fandangos y jotas con mortero. Entonces, me gusta introducir estos elementos más orgánicos y que tienen que ver más con lo que se hacía antiguamente, ¿no?, en los pueblos y con
Porque a mí me ha pasado lo mismo. Yo cuando empecé en esto no tenía dinero y compraba un sintetizador de 60 euros. Entonces, para mí, el buscarte las habichuelas es muy bonito porque también te influye, ¿no?, en la música que haces y en lo orgánico y en la verdad que tiene tu música. Entonces, para mí tiene mucha verdad tocar unas cucharas, pero también tiene mucha verdad tocar el sintetizador y mezclar estos sonidos y ver cómo todo se combina. Y para mí sí que tiene sentido. A lo mejor hay músicos pues que hacen cosas más tradicionales dentro del folclore de Castilla y León o al folclore ibérico, pero para mí la música es jugar, ¿no? Entonces yo me permito ser libre y digo, ¿hasta dónde puedo llevar un ritmo de seguidilla castellano o un fandango?, ¿no? Entonces, partiendo de esa curiosidad, para mí mi método de trabajo es a ver cómo puedo ser libre respetando los códigos de la música tradicional, ¿no?, de Castilla y León. Viendo esta evolución, ¿dónde crees que te llevará o cómo evolucionará tu música en los próximos años? Bueno, para mí el poderme dedicar a la música a día de hoy es ya un logro, ¿no? Entonces, para no solo pensar mucho en el futuro, intento, porque para mí el presente es lo más vivo y lo más, también a la hora de hacer música, ¿no? Tú cuando tocas un instrumento, cuando cantas, puedes evadirte y pensar en otras cosas y perder esa conexión, ¿no? Entonces yo intento vivir el presente, vivir aquí. Mis proyectos, es verdad que pienso muchas cosas, cuánto tiempo me va a llevar, ¿no? Ahora estoy preparando un disco, quiero sacar antes un EP. Entonces sí que es verdad que voy planteando cosas, pero tampoco hago una previsión a muchos años. Intento vivir el presente y todo lo que va viniendo lo Donde te abrazo. lleve el viento. Eso, donde me lleve la gente también, cómo lo está cogiendo, ¿no? Ya te digo que es la primera vez que toco aquí en Cataluña, entonces poder traer un fandango de Segovia, unas jotas de Valladolid, cantar una letra de Soria, ¿no? Para mí eso, yo hoy es un día muy especial, ¿no? Porque es para mí un logro, ¿no? El estar aquí en otra comunidad y ver cómo reacciona también el público. Bueno, aquí en Cataluña, o sea, dentro de Cataluña, justo en el sur donde estamos, el tema de la jota no nos es nuevo precisamente, así que tampoco será tan difícil que la gente se mueva con la jota. Hombre, lo bueno de la jota es que es algo muy ibérico, ¿no? Es en toda España se va, y es verdad que en diferentes sitios se hace más o menos, de alguna manera o de otra va cambiando, ¿no?, letras y ritmo, pero es algo que está en nuestro ADN, la jota. Y además, bueno, aquí cerquita en Valencia está la dolzaina, que es la dulzaina, ¿no? Mi nombre artístico Dulzaro viene de ahí, de la dulzaina, que en Castilla y León es el instrumento como clave, ¿no? En todo el mundo pandereta, pandero, pero la dulzaina es como lo que da la reina de la fiesta. Bueno, aquí sí, claro, aquí en Cataluña, o sea, somos Cataluña, pero tenemos mucha influencia valenciana y la dolçaina pues se toca bastante aquí. Bueno, y en los castells también es la música de dolçaina la que, bueno, acompaña los castells y les da el toque. Hablando precisamente de las influencias, hablamos mucho de influencias artísticas, pero a veces vienen de otras cosas, vienen de sitios, vienen de gente no artística. No sé si también tienes influencia en ese sentido. Mira, yo la música tradicional, sobre todo cuando empecé más a descubrirla y a indagar, es verdad que siempre, de alguna manera, por haber nacido donde vivo, haber nacido donde nací, y vivir donde vivo, siempre ha estado ahí. Pero es verdad que en mi caso yo me tuve que ir fuera, ¿no? Yo estudié teatro musical en Londres, me fui con 18 añitos y fue al irme, ¿no?, de mi país es cuando empecé sobre todo a estudiar y a indagar lo que es la música tradicional ibérica y en castellano, ¿no? Entonces, para mí, en mi caso, fue un poco esa visión desde fuera, desde también hacer otras músicas, porque, bueno, yo allí en Londres, pues me gusta mucho el jazz, el blues, me gusta mucho la electrónica, entonces siempre intento profundizar en lo que más me gusta, que es la música tradicional y con la que más conecto, pero a la vez, como decía, eso, ser libre, ¿no? De poder permitirme este bombo, este ritmo, estas seguidillas con este ritmo más brasileño, ¿no? Poder mezclar. Una web sobre Eurovisión te propuso, te entró como un concurso interno, ¿no? ¿Cómo sienta eso? Pues me gustó mucho, la verdad, porque a mí Eurovisión es algo que me gusta mucho. Desde pequeñito, pues claro, yo he crecido con ello, em, y en casa lo veíamos siempre. Es verdad que eso pasó con J. La Luna, que sacamos el videoclip en julio, y claro, era una encuesta que salía en agosto. Entonces me pilló como muy de sorpresa y mucha gente me conoció gracias a eso, ¿no? Porque empezaron a hablar, tenía muchas ganas que fuera a Benidorm Fest. Yo siempre lo digo, todo tiene que tener su momento, ¿no? Para mí me ha encantado ver que hay muchas ganas de que vaya al Benidorm Fest.
Y si todo cuadra, pues en algún momento se puede dar, claro. Así te veremos. Bueno, claro, que tú te presentes no quiere decir nada, pero Sí. bueno, precisamente Tansugueiras, ¿no? Que también es una mezcla de raíz con música moderna, llegaron, aunque no ganaron a pese que le pese, pero te ves incluso en Eurovisión, que al fin y al cabo si te presentas en Hombre, Eurovisión es para Eurovisión. eso. Claro, Eurovisión son palabras mayores, pero es verdad que el Benidorm Fest para mí ya es un festival, yo creo que para todo, ya no es objetivo Eurovisión, es un festival de música televisado, que es un concurso con el objetivo en Eurovisión, pero como bien has dicho, se dan a conocer muchas propuestas muy interesantes, ¿no? Entonces yo creo que cualquier músico, eso nos llama, ¿no? Poder llevar nuestra música, poder defender en directo, llevar una propuesta y que compartirlo es muy bonito. Entonces yo no descarto nada y si lo que dices tú, una cosa es que tú envíes una canción, otra cosa es que todo el envoltorio que les cuadre a ellos, ¿no? Pero también uno tiene que estar seguro con lo que envía y con su propuesta, ¿no? Entonces, si todos los astros se alinean, yo me gustaría enviar algo. Otra cosa es luego que Lo que pase. pase. No sé si has llegado directo al Ulldecona y te has puesto a trabajar, has tenido tiempo de visitar el pueblo, la zona, o ya lo harás. Mañana tranquilamente, después de desayunar, dar una vuelta y me apetece conocerlo, pero hoy directamente a la prueba de sonido y aquí. Primero trabajar y después ya se va a Eso disfrutar. es, eso Pues es. muchas gracias, Luzaro, que vaya muy bien el concierto y que vaya bien la vueltita mañana. Muchísimas gracias, un placer. Si tú me dejas solito, no sabré cómo volver. 100 perros ladran muy fuerte y empieza a anochecer. Si tú me dejas solito, no sabré cómo volver. Me acaban de No me los puedes pegar, ni no me los puedes pegar, aunque me des 20 duros, no voy contigo al final. Los primeros amores, no sé qué tienen, se meten en el alma y salir no pueden. Que vela, vela, va, la maragata bailando, que vela, vela, va. Los chicos guapos los camelo yo, los camelo yo, los camelo yo. Ay que sí, ay que no, que